Continuando con el estudio y la aplicación de las derivadas parciales de funciones multivariables, un concepto más que vamos a agregar a nuestro estudio es las derivadas direccionales y el gradiente. Es importante señalar que el gradiente es la base fundamental para desarrollar la derivada direccional de una función dada. Entonces, para comenzar, vamos a definir lo que es el gradiente. Suponiendo que tenemos una función de dos variables. Entonces, el gradiente es nosotros sabemos que si es una función multivariable vamos a conocer sus derivadas parciales y el gradiente representado con una letra del alfabeto griego llamado nabla, que asociado a la función f de x, y se denomina gradiente. ¿A qué va a ser igual? A la sumatoria de las derivadas parciales multiplicada por las componentes del vector unitario y j, en donde la derivada parcial con respecto a x va multiplicada por y más la derivada parcial con respecto a y multiplicada por j, y esa es la fórmula que representa el gradiente, que no es más que calcular las derivadas parciales y sustituir en la fórmula a través de una sumatoria. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que al momento de enfrentarnos con una variable, debemos saber cuántas variables, en función de cuántas variables está determinada nuestra expresión. Entonces, si está en función de 3 variables, solamente vamos a agregar una tercera derivada parcial de la función que será con respecto a la tercera variable, si en este caso es z, pues con respecto a z. Y que eso va a ir agregado como un sumando asociado con la tercera componente de un vector unitario en R3, como es la variable k. Observemos cómo podemos aplicar este procedimiento. Me dice que calcule la derivada direccional, en este caso calcular el gradiente es calcular las derivadas parciales. Y calcular las derivadas parciales, esto lo podemos hacer de manera individual, lo podemos hacer de manera separada, o podemos también llevarlo a efecto introduciendo los resultados de manera directa en la fórmula. Entonces, ya sabemos que el gradiente es igual a la sumatoria de las derivadas. En este caso, la derivada de la función con respecto a x, observemos que en el primer término, como está 5 y y son constantes, por lo tanto la derivada es 0. En el caso del segundo término, la derivada con respecto a x es menos 3x cuadrado y la y cuadrado se agrega como constante. Este término va a ir multiplicado por la componente y. Luego la derivada parcial de la función con respecto a y, lógicamente del primer término es 5, pero del segundo término x cubo quedará como constante, pero la derivada de y cuadrado es 2y. Aquí ya lo escribimos en orden alfabético y ya sabemos que la derivada parcial con respecto a y está multiplicada por la componente j. Vemos que el gradiente es un vector que también puede ser expresado en función de ij o también puede ser expresado como un par. Luego, la derivada direccional, cuando nosotros tenemos una función expresada como xy o como xyz, que se puede dar el caso, ¿verdad? Y conocemos un vector en referencia, entonces también de él podemos calcular un vector unitario que tenga la misma dirección y que va a formar parte del cálculo de la derivada direccional. La derivada direccional se denota de esta manera: derivada direccional con respecto a un vector unitario de f de xy va a ser igual al producto punto, no es el producto punto o producto escalar, el producto punto o producto escalar de el gradiente por el vector unitario. Estas son dos magnitudes que cada una de ellas tiene su proceso para ser calculada de manera independiente. Veamos que el primer factor se refiere al gradiente y que el gradiente nosotros lo calculamos con la sumatoria de sus derivadas parciales y que u es un vector unitario que puede ser calculado como el cociente entre el vector referencial entre su magnitud, o también si no me dan las coordenadas del vector y lo que me dan es la dirección del vector, entonces podemos usar esta fórmula que está en función de coseno y seno. Veamos reflejado este concepto en un ejemplo real. Dice, encuentra la derivada direccional de la función en el punto. Vamos a calcular la derivada direccional en este punto, pero a la vez me dicen que este punto va dirigido hacia Q,
que me va definiendo un vector. Entonces, primero que nada, para calcular la derivada direccional debo de calcular el gradiente, que es el primer factor del producto punto. Ya sabemos que el gradiente lo calculamos con las derivadas direccionales. La derivada direccional con respecto a x de 3x cuadrado será 6x y de y cuadrado es 0, por lo tanto la primera derivada direccional es 6x multiplicada por la componente y. Luego la derivada con respecto a y se anula el primer término porque está en función de dos constantes y la derivada de 2y cuadrado es 4y y eso irá multiplicado por la componente j. Ya tenemos nosotros el gradiente que aquí está expresado en función de IJ, pero que también puede ser expresado como un par de esta manera. Recordemos que en un par lo único que nosotros extraemos son los coeficientes separados por una coma. Sin embargo, como el gradiente está expresado en función de XY, me dice que encuentre la derivada direccional en este punto, significa que tengo que evaluar el gradiente en este punto, usar las coordenadas de este punto en lugar de x menos 3/4 y en lugar de y la componente 0. Entonces lo evaluamos de la siguiente manera. Recordemos que 6 va multiplicado por x, entonces 6 va a ir multiplicada por la componente x del punto de referencia y 4 por 0, que es el valor de y del punto de referencia. Quedándonos que 6 por 3 es 18/4, pero como 18 y 4 tienen mitad, podemos expresarla de manera simplificada y me queda menos 9/2 y 4 por 0 es 0. Y tengo la derivada direccional en el punto menos 3/4, 0 es igual a menos 9/2, 0. Ya tengo el primer elemento de la derivada direccional. Este es el gradiente, corrijo, ¿verdad? Este es el gradiente evaluado en el punto y ya tengo el gradiente que es uno de los primeros elementos para calcular la derivada direccional. Ahora me corresponde encontrar el vector unitario. El vector unitario que es paralelo al vector que definen estos dos puntos. Entonces, primero debo de encontrar el vector v, que es el que define los dos puntos extremos P y Q. Como dice que va de P a Q, entonces recordemos que calcular el vector unitario es tener el vector en referencia del cual voy a deducir el vector unitario dividido entre su magnitud. Para poder tener el vector en referencia, como lo que me dan de él solo son los puntos extremos, cuando yo conozco los puntos extremos de un vector para calcular las coordenadas del vector, restamos de componente a componente el vector final, el punto final menos el punto inicial. Es decir, las coordenadas del punto final menos las coordenadas del punto inicial, haciéndolo de componente a componente. En este caso vamos a restar 0 menos menos 3/4, quedándome como 3/4, y 1 menos 0, quedándome como 1. Por tanto, las coordenadas del vector v, que me proporcionaron los puntos 0,1 y menos 3/4, 0, es el vector 3/4, 1. Ya teniendo el vector, voy a calcular la magnitud, que es el denominador que necesito para tener el vector unitario. La magnitud, pues, es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de las componentes del vector. 3/4 al cuadrado más 1 al cuadrado. 3/4 al cuadrado es 9/16. Si 9/16 más 1 lo calculamos procesando los datos en nuestra calculadora, 9 fracción 16 más 1 igual, si el resultado te da un decimal, pues das clic en la tecla de fracción y a ese resultado lo vas a obtener como fracción y te quedará igual a 25/16. Y la raíz de 25/16, como los dos son cuadrados perfectos, raíz de 25/5 y raíz de 16/4, por lo tanto me queda que la magnitud del vector v es 5/4. Ya tenemos los dos elementos que necesitamos para el vector unitario, entonces si u es igual a v, el vector v sobre su magnitud, entonces ubicamos en el numerador las componentes obtenidas del vector v y en el denominador la magnitud que acabamos de calcular. Aquí vamos a aplicar una división de componente a componente. Cuando decimos de componente a componente, vamos a dividir 3/4 entre 5/4, que lo podemos hacer con nuestra calculadora, o aplicando la fracción numerador por la fracción denominador invertida. El denominador se invierte, acá el 4 se puede simplificar y me va a quedar 3/5. Y 1 por 5/4, porque recordemos que dividir 1 entre 5/4 es multiplicarlo por la fracción invertida, me queda de la siguiente manera sus componentes. Ya tenemos prácticamente nosotros los elementos que necesitábamos
para calcular la derivada direccional. Ya calculamos el gradiente y ya encontramos las coordenadas del vector unitario. Es importante recalcar que si acá encontramos un vector unitario y alguien quiere comprobar si realmente es vector unitario, use esta fórmula para calcular la magnitud de este vector y comprobemos si realmente es unitario. No necesariamente en el ejercicio lo tienen que hacer, pero si alguien quiere comprobar su conocimiento, se va a dar cuenta que sí, obtuvimos un vector de magnitud 1. Bien, ahora veamos acá que para concluir y encontrar la derivada direccional, entonces, ¿a qué va a ser igual? Al gradiente que evaluamos, al resultado del gradiente que evaluamos en el punto indicado, con el producto punto del vector unitario que acabamos de calcular. Entonces, ya teniendo estos elementos, escribimos nuestra ecuación, nuestra fórmula, reemplazamos los valores y luego vamos a efectuar este producto punto. Recuerden que este producto punto es igual a decir menos 9 medios por 3 quintos me va a dar 9 por 3, 27 y 2 por 5, 10, es decir, menos 27 décimos más 0 por 3 cuartos es 0. Entonces, menos 27 décimos más 3 cuartos, eso equivale a menos 27 décimos. Entonces, así hemos calculado la derivada direccional. Viendo que esta es una cadena de conocimientos, en la derivada direccional necesitamos del gradiente y el vector unitario, y para calcular el gradiente necesitamos de las derivadas parciales. Para el vector unitario se hizo necesario calcular las coordenadas del vector restando las coordenadas de los puntos y luego se tuvo que recurrir a la fórmula de la magnitud de un vector porque para encontrar el vector unitario se hacía necesario el cociente del vector, de las coordenadas del vector entre su módulo. Este espacio es de ustedes, este material es para ustedes. Yo espero que realmente le saquen el provecho necesario para desarrollar sus ejercicios de aplicación y que no solamente eso lo estemos viendo como una calificación, sino que también lo veamos como el enriquecimiento de conocimientos y la fundamentación de bases para continuar en el desarrollo de contenidos que quizá tengan un mayor grado de dificultad, pero que la asimilación va a depender de las bases que ustedes lleven o de las bases con que ustedes reciban el desarrollo de esos programas. Éxito y que todos estén bien. Bendiciones.